buenos días. Mi nombre es José Abreu, autor del libro La madre de todas las crisis y Colombia mejor. Hablando de la logística, el gran olvidado de Colombia, nosotros definitivamente le hemos dado la espalda a las cosas buenas que han hecho nuestros ancestros. Eso pasa en todas partes. En Medellín había un teatro hermoso que se llamaba el Teatro Junín y lo tumbaron para hacer un edificio. A diferencia de los países europeos que conservan sus viviendas que tienen un valor arquitectónico, aquí las dejamos caer. Cada gobernante llega y desarrolla una política y se olvida de todo lo que hicieron los demás. Si el uno quería hacer un metro elevado, el otro dice, no, este tiene que ser subterráneo. El próximo llega con alguna otra idea. No hay una planeación a largo plazo y hay algo que me duele especialmente a mí y a todas las personas que nos dedicamos a estudiar la logística y que es parte de nuestra profesión, y es que dejamos perder el río Magdalena. Lo dejamos perder por muchos motivos, porque tenía unas selvas alrededor y acabamos con ellas, esa es la principal causa. Entonces el río perdió su cauce natural. Esas selvas hay que volverlas a generar, no basta con estar dragando el río. Se necesitan ambas, se necesita hacer una reforestación impresionante. Un momento en que el 70% de la proteína que comían los habitantes de la costa salía del río Magdalena. La gente decía que tiraban un anzuelo y brincaban los peces, que había una abundancia impresionante. Eso se acabó, eso ya no existe, no estamos cuidando esa sostenibilidad de esos recursos hídricos que podrían ser fuente de comida y de proteína que tanto necesitan nuestros niños. Un solo transportador de río puede llevar 240 contenedores. Eso significaría sacar 240 tractomulas de la vía y lo haría por menos de 18 o 20 veces más económico inclusive, con todos los transbordos y todo lo que eso implica. Y si el sistema es eficiente puede ser así mucho más. ¿Qué significaría eso? Que una persona que quiera exportar sus productos no va a tener que pagar esos fletes tan costosos que se pagan en Colombia. Los fletes en Colombia son los fletes probablemente más caros de Sudamérica. Si tuviéramos el río Magdalena como la gran avenida que es, conectada a su vez con trenes, y estos a su vez llegando a una especie de puertos terrestres, de los cuales las tractomulas hicieran esas últimas millas, habría más trabajo para todas las tractomulas. El transporte sería muchísimo más económico de lo que cuesta ahora. Por ejemplo, las personas que importan saben que vale más traer un contenedor, por ejemplo, de Buenaventura a Medellín que de China a Buenaventura. Eso es increíble, eso no tiene presentación. Entonces, pero una de las cosas importantes que debemos hacer es tomarnos en serio la reconstrucción del río Magdalena. Eso se ha entregado a una entidad, ha tenido todos los temas políticos que tú quieras, un presupuesto que no se ve y tiene demasiados efectos. Cada que hay un invierno se inundan miles de hectáreas en Colombia y pasa cada año. Cuando es la niña, que es la que está pasando en este momento, cada 4 años, y se pierden miles de millones de pesos en cosechas, en ganado, en casas, en viviendas. Hay que ponerle la mano a los ríos, sobre todo ahora que el cambio climático está exacerbando las épocas de lluvia, por muchos aspectos, porque son mejores autopistas, porque pueden ser las fuentes de alimentación y de proteína para muchas personas, porque vamos a evitar muchas inundaciones que le hacen mucho daño en todas las sabanas por las que atraviesan el Cauca y el Magdalena. Y porque la calidad de vida de los colombianos sería mucho mejor, estaríamos pagando mucho menos por los productos, lo sentiría en nuestro bolsillo como consumidores. Hay algo que no podemos dejar de hablar, y es que Colombia tuvo ferrocarriles y ya no los tiene.
es probablemente el único país que le haya sucedido eso. ¿Por qué? Bueno, pues es para sentarse a llorar también. Primero, los ferrocarriles salieron fue como ideas regionales, o sea que fueron algunos departamentos que dijeron vamos a poner esto para sacar el café hasta cierta parte, otros para traer el ganado a la ciudad, otros para mover, digamos, la producción de cemento de una fábrica. Entonces eran ferrocarriles. La idea de un ferrocarril es que una sola máquina pueda llevar 60, 80, 90 vagones y en cada vagón puede haber un contenedor. Estados Unidos tiene una de las mayores flotas de camiones del mundo, pero también uno de los sistemas férreos más importantes del mundo, igual Europa, porque hay cosas que se deben mover en ferrocarril y hay otras que justifica moverlas en ciertos tramos más pequeños en camión. Entonces lo primero que hicimos es que teníamos una red que no era red, sino que eran retacitos de ferrocarril por todas partes. La segunda da vergüenza. Los ferrocarriles usualmente son lo que se llama de vía estrecha y de vía ancha. El 70% son de vía ancha. El metro de Medellín es de vía ancha. Todos los ferrocarriles de Medellín son de vía ancha. El ferrocarril de Cerrejón, que lo hizo una empresa privada, es de vía ancha. Las locomotoras valen la tercera parte de lo que vale una vía estrecha, porque solamente el 3% de las vías férreas del mundo son de vía estrecha. Y adivinen qué se les ocurrió a los genios de aquí. Seguramente llegó algún amigo y les dijo, no, este señor está dando unas comisiones enormes si se mete en vías estrechas, y nos las acomodaron aquí. Entonces, conseguir un repuesto a una locomotora de las que teníamos valía 3 veces más. Cambiar la locomotora valía 3 veces más. Había que esperar porque éramos raros, éramos los que teníamos los zapatos del lado izquierdo en el lado derecho. Eso es un tema muy doloroso. Y la gran razón también por la que se acabaron fue porque nos dejamos echar el cuento del Banco Mundial. En los años 60. Resulta que el Banco Mundial está financiado en gran medida por Estados Unidos, y Estados Unidos produce petróleo, o producía, era el gran país productor de petróleo en ese momento y productor de carros, automóviles y camiones. Entonces el Banco Mundial le vino a decir aquí a los dirigentes, no hagan vías, hagan carreteras, y nos compran a nosotros los camiones, y nos compran el petróleo y el aceite y las llantas y todo lo que esos camiones requieren para funcionar. Y eso fue lo que hicieron. Entonces dejaron de invertir en ferrocarriles y se tiraron a las vías pésimamente diseñadas. Esas vías se hicieron con criterios políticos. Una vía tenía que pasar por todas partes por donde había alguien que tuviera poder y tuviera finca. Por eso un viaje entre Medellín y Bogotá, que en avión se demora media hora, y en un tren que conectara se podría demorar hora y media, 2, o en un automóvil que con una vía bien trazada 3 horas y media, 4 máximo, se demora 11. Por eso ir a la costa se puede demorar 24 horas. Porque las vías se hicieron así, tenían que pasar por todos los pueblos, tenían que pasar por la mitad de la plaza principal de todos los pueblos. Si no pasaban, los comerciantes ponían el grito en el cielo. Y entonces, claro, las vías no son eficientes, pues van por todas partes, al parar en cada pueblo hay que ir despacio, hay que pasar al frente de todas las escuelas. Es una cosa que no tiene ninguna lógica. Que es importante también tener en cuenta. Miren, yo no sé si ustedes saben, pero prácticamente la totalidad de los barcos que transportan mercancía en Colombia tienen bandera de otro país. Nosotros llegamos a tener una flota mercante, la flota mercante Gran Colombiana llegó a tener 110 barcos. Y durante mucho tiempo las exportaciones de Colombia crecieron porque esos barcos
le vendían esos fletes baratos a los productores colombianos. Sin embargo, se volvió un fortín político. De un momento a otro empezó a tener más de 2.000 empleados en tierra en esa época, más un montón de contratistas que se encargaron de quebrarla. Y llegó unos grupos sindicales y le pusieron la cereza al final, pues, y entonces nos quedamos sin los barcos y nos quedamos sin esa flota. Colombia, siendo un país de 2 mares, debe buscar y crear estímulos para que haya barcos con bandera colombiana. Esos barcos deben darle alguna ventaja a Colombia en sus fletes, y si nos convertimos en un hub, en un distribuidor radial, puede ser una empresa exitosa nuevamente para que el Estado invierta y los particulares inviertan en ellas, en volver a tener buques con esa bandera. Muchas gracias.